lo que movía a Pablo a ganar almas. Hermanos, reflejamos a Jesús en nuestras vidas, pero ¿cuál es el propósito, principal? Es para que Jesús, a través de nosotros, sea conocido. Sí, que lo vean en mí, que vean que Jesús sí transforma una vida, que a través de mí palpen el amor de Jesús, que vean el sentir de Jesús, que vean el corazón de Jesús, que vean la compasión de Jesús. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Creo, hermanos, que lo más cercano al corazón de Dios es la salvación de almas perdidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces quiero, hermanos, en esta parte de la enseñanza, hablarles sobre este tema de hablar a otros de Jesús. Mi Dios, te doy gracias porque has sido tan bueno. Pido que el Espíritu Santo pueda usar esta porción de tu palabra para hablarnos. Señor, te lo pido. Señor, pido que tú obres en nuestras vidas. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje, hermanos, comenzando con el versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo, hermanos, le habla a la iglesia de Corinto sobre lo correcto en cuanto a apoyar económicamente a los siervos de Dios. Le dice ahí en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Y así es los pastores. Hermanos, a las ovejas las trasquilamos para que nos den su lana. No, estoy jugando. Pero aquí el apóstol diciendo que es correcto, hermanos, que el pastor tome la leche del rebaño, que los siervos de Dios vivan del evangelio. El apóstol Pablo lo expone bien claramente, lo dice ahí en el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Nomás déjenme decir algo, hermanos, muy brevemente. Dios bendice a iglesias que cuidan de sus pastores. Porque en primer lugar es bíblico y los días bíblicamente es para que los siervos de Dios hagan la obra de Dios. Nuestra iglesia, hermanos, a su servidor me trata maravillosamente. Yo personalmente, la iglesia nos trata más de lo que merecemos y han sido tan buenos en cuidar de nosotros y doy gracias a Dios por el corazón de nuestra iglesia. Pero a veces me da tristeza que voy a iglesias y las iglesias son muy irresponsables con su pastor. No ven por él. Creen que el pastor debe de vivir mendigando, y sabes que no es correcto, hermanos. Las iglesias deben de ver por las necesidades de su pastor. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Pero Pablo, hermanos, en esta porción de la escritura, él les aclara algo, le dice, mire, hermanos, yo no escribo esto para que ustedes vean por mí. Pablo les dijo claramente. Pablo dijo, yo me gozo en predicar el evangelio gratuitamente. O sea, Pablo dijo, mire, yo escribo esto para que ustedes cuiden de sus siervos, no lo escribo para que ustedes cuiden de mí. Luego, hermanos, el apóstol Pablo, cuando empezó a hablar del evangelio, él aquí en esta porción nos deja conocer, nos deja ver lo que él le movía predicar del evangelio. Fíjese lo que dijo allí. Bueno, por ejemplo, en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo,
para no abusar de mi derecho del evangelio. O sea, Pablo está diciendo, mire, yo con gozo gratuitamente predico el evangelio. Y Pablo, hermanos, en esta porción nos deja ver lo que él le movía a predicar el evangelio. Y hermanos, y claramente, hermanos, en el evangelio estamos predicando la persona y obra de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15 nos deja ver qué es el evangelio. El evangelio, note lo que dijo Pablo 1 Corintios 15, el versículo 1. Dice la Biblia ahí, hermanos, 1 Corintios 15, 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis, hermano, hablando del evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Son las buenas nuevas, amén, hermanos, que el mundo necesita para ser salvo. Y como cristianos en el trabajo, como cristianos en nuestras familias, reflejamos a Jesús para que Él sea conocido, amén. Reflejamos a Jesús para que cuando prediquemos a Cristo, hermanos, la gente sí crea el mensaje por el poder del mensaje, pero ven el mensaje también en nosotros. Amén, amén, amén. Pero vemos aquí, hermanos, pensemos al texto, 1 Corintios 9. Vemos aquí, hermanos, a lo que Pablo le movía a predicar el evangelio. Mire conmigo el versículo 19. 1 Corintios 9, 16. 1 Corintios 9, 16. Pues anuncio el evangelio, dijo él, no tengo por qué gloriarme, porque me es, nota lo que dice, impuesta ¿qué? Necesidad. Y ya de mí, si no anunciar el evangelio. Esa palabra necesidad, hermanos, es la misma palabra que el apóstol Pablo usa cuando dijo lo siguiente, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra necesidad es la misma palabra que se traduce constriñe. O sea, esa palabra constriñe habla de una presión. ¿Está conmigo, hermanos? Es como en la lucha olímpica greco-romana, que la meta es que uno a su contrincante lo tumbe y lo mantenga en su espalda, o sea, la espalda presionada al piso, prensada al piso. Esa palabra constriñe habla de ello, de tener, constriñe, causar presión. Y hermanos, Pablo dijo que él predicaba el evangelio porque él se le había puesto necesidad, o sea, era una carga personal, era una necesidad personal. Pablo está diciendo, yo necesito, me constriñe, hay una carga, tengo una presión que me lleva a predicar el evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros debe de tener ese sentir que a nosotros nos es impuesta necesidad. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que dar a conocer a Cristo, tenemos que dar a conocer a Cristo a nuestras familias, a nuestros vecinos, a dar a conocer a Cristo a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro mundo, hermanos queridos. Debemos tener una necesidad de ver a gente venir a los pies de Cristo. Hace 4 años y medio, nuestro hijo mayor, Aarón, de 28 años, se fue con el Señor. Domingo en la mañana, él había estado enfermo. Había tenido problemas le acabamos de llevar al hospital unos días antes. Tenía la presión muy alta, muy alta la presión. Y bueno, el domingo en la mañana le hablé y no me contestó y estuve mandando textos para ver cómo estaba, para ver si iba a ir a la iglesia, porque mi hijo vivía aparte de nosotros, tenía 28 años.
Bueno, esa tarde regresé a la casa después de predicar y estaba preparando para el mensaje de la noche. Le mandé otro texto y no me contestó. Entonces ya prediqué esa noche, ya muy preocupado por mi hijo porque había estado enfermo y no me contestaban mis textos. Y esa noche fui a donde él vivía y yo lo encontré ya con el Señor. Dios ha dado mucha gracia a nuestras vidas, pero fue algo muy, muy difícil, increíblemente difícil. Gracias a Dios que mi hijo conoció al Señor. Gracias a Dios que su vida, él estaba viviendo para el Señor, pero mi hijo se fue con el Señor. El siguiente día, pues, fue algo, no puedo ahorita tomar tiempo para contarle todo lo que nos pasó, pero esa tarde a las 5 nuestra iglesia se congregó para tener un culto. De hecho, tuvimos varios cultos. Hasta el día martes enterramos a mi hijo, el día martes de esa semana. Cuando llegamos a la iglesia, había una línea de gente, hermanos, interminable, queriendo abrazarnos, a mi esposa, ya a su servidor. Nunca voy a olvidar todas las muestras de amor de los hermanos que, wow, muy, muy preciosos los hermanos con nosotros. Y bueno, entramos y el hermano Rocha, que estuvo aquí hace 2 años, fiel consiervo, mi amigo, mi colaborador, él predicó esa tarde. No voy a olvidar su mensaje que él dio en consolación, tratando de ayudar a mi esposa, a su servidora, a mis hijas, con el dolor que estábamos pasando en ese momento, que algunos aquí me imagino que han pasado dolor similar. Y bueno, y él terminó el mensaje. Pero cuando yo entré a la iglesia, hermanos, vi a familiares, primos, primas, tíos, que yo sabía que no eran salvos. De hecho, hace 28 años, cuando comenzamos la iglesia, la primera gente que yo fui a predicarles fue a mis primos, a mis tíos, a mi familia. De hecho, cuando un tío vino a la iglesia, nomás vino una sola vez. Él dijo, no vuelvo a la iglesia porque Luisito, porque estaba joven y delgado, me dijo, Luisito, nomás me avienta puras piedras. No quiso regresar mi tío. Pero yo a mi familia le hablé de Cristo. De hecho, hay familia, primos y tíos y tías que existen en la iglesia, gracias al Señor. Pero por el lado de mi mamá, muy católica la familia nuestra, mi tío abuelo fue sacerdote en la ciudad de San Luis Potosí. Un tío mío, sacerdote. Tías mías, monjas, allí en San Luis Potosí. Entonces había familia, hermanos, que no eran salvas y yo los vi ahí sentados en la congregación. Hermano Rocha predicó y, como dije, predicó un mensaje precioso para consolarnos. Pero yo estaba pensando en mis primos, mis tíos. Dije, Señor, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, después de que el hermano Rocha predicó, subí a la plataforma. Dije, hermano Rocha, ¿me dejas decir unas palabras? Dijo, claro que sí, tú eres el pastor. Y subí a la plataforma, hermanos, y de veras, con un corazón quebrantado, le prediqué a mi familia el Evangelio. Les dije que sí, estábamos con mucho dolor, pero que mi hijo Aarón estaba en el cielo. Y les prediqué a mi familia el Evangelio. En ese momento, hermanos, sentí una necesidad que Dios, porque es Dios, hermanos, nosotros no somos nada. Es Dios que nos impone esa necesidad. Y gracias a Dios por su gracia. Y sí, hermanos, nosotros, igual que el apóstol, debemos tener esa necesidad. Tenemos que hablar de Jesús. Hablar de lo que Él ha hecho por nosotros. Hablar de su perdón. Hablar de su amor. Hablar de su misericordia. Hablar de lo que Él hace en vidas. Oh, hermanos, ganar almas no nomás es presentar un plan. Ganar almas es presentar a Jesús.
Pablo predicó a Jesús porque le fue impuesta necesidad. Pero sigamos adelante, a favor. Note conmigo, hermanos, allí en el versículo 16. Note la frase, ay de mí. Wow. Esa palabra ay habla de maldición. Dijo, ay de mí, sin anunciar el evangelio. No solamente para Pablo, había una carga que lo llevaba, una necesidad de hablar de Cristo a otros. Pero Pablo dijo, yo tengo un deber, ay de mí, sin anunciar el evangelio. Y sabes que, hermano, todos aquí debiéramos de tener ese sentir. Tengo un deber, hablar a otros de Jesús. Tengo un deber de reflejar a Cristo en mi vida para que otros le conozcan. Mire lo que dijo Romanos allí en el capítulo 1. Sí, hermano, tenemos un deber. Sí, claro que sí. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 1, allí en el versículo 14, dijo el apóstol, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Oh, hermanos, tenemos un deber. ¿Sabes por qué, hermano? Porque por gracia, sin merecerlo, el Señor me salvó. Hermanos, todos aquí le debemos al Señor todo, ¿o no es así, hermanos? Un deber, sí, a que Él dio su vida por mí. Un deber a que Él me tuvo misericordia. Un deber, sí, hermanos, porque de todas las miles de millones de gente en este mundo, a ti te salvó, a ti te perdonó, a ti te dio vida eterna. Claro que hay que tener un deber. Y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Si tenemos un deber, aquellos que nos trajeron el evangelio. Un deber, sí, hermanos, México está comprometido con Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque ellos enviaron, los primeros misioneros llegaron allí a Matamoros. En Matamoros los apedrearon, los corrieron y fueron llegando a Monterrey, a 2 horas de la frontera. Y allí en Monterrey se aceptó ahí que empezaban a predicar el evangelio. Y gracias a esos misioneros que dieron sus vidas, gracias a hombres que en México han muerto, hermanos, han dado sus vidas para que México tenga el evangelio. De hecho, en el 98, viajando a Saltillo, en una conferencia, íbamos 6 en una camioneta y viajando, yo iba a predicar. Entre ellos que me acompañaba era Truett Sul, misionero norteamericano, y en la carretera un camión invadió nuestro carril, nos pegó de frente. Murieron 4 preciosos hermanos. Vivimos 2 por la gracia de Dios. Pero el hermano Truett Sul, norteamericano, tenía 5 semanas de haber llegado a México, hermanos. 5 semanas con su familia Carrie y su hijo Caleb para aprender español, para después irse a Villahermosa, una ciudad ahí en México en el sur, para comenzar una iglesia. En esa carretera, Truett Sul duró vivo por 2 horas. Él allí tirado en la carretera, hermanos. Después lo recogieron de 2 horas después porque se descompuso la ambulancia que iba a recogerlo y lo llevó al hospital. Llegando al hospital, Truett Sul se fue al cielo. Cada vez que yo paso por esa carretera manejando hacia el norte, en el kilómetro 58, yo recuerdo, hermanos, que allí el hermano Truett Sul, otro norteamericano que dio su vida en un país ajeno a él para que ese país tenga el evangelio. Claro que tenemos un deber. Hermanos, sin duda este país tiene el evangelio por norteamericanos. Sí. Iglesias que dieron, misioneros que invirtieron. Hermanos, tenemos la palabra de Dios porque iglesias allá pagaron el precio para imprimirla, para enviarla a nuestros países. Sí, hermanos, tenemos un deber. Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso hay que comenzar iglesias. Por eso hay que enviarlos a otras partes del mundo. Tenemos un deber de predicar el evangelio. ¿Hay un infierno o no hay un infierno? Sí. ¿Hay un castigo eterno? Claro que hay un castigo eterno. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser movidos con un deber de predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y esa es la meta, hermanos, de reflejar a Jesús, el Salvador del mundo. Pero sigamos adelante. Primera de Corintios 9. Aquí el apóstol Pablo
Dijo en el versículo 17 lo que a él le movía a predicar el evangelio. Dice versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué dijo Pablo? La comisión. ¿Qué dijo? La que me ha sido encomendada. Oh, hermanos, ¿sabe lo que me movía a Pablo a predicar el evangelio? Escuche bien, hermanos. Es un mandato. Dije, es un mandato. No es un don, es un mandato. Dice, vaya conmigo, por favor, hermanos, allí al libro de Mateo 28, rápidamente. Yo sé que lo conoce, pero quiero que abra. Es un mandato, hermanos, no es una opción. Es un mandato. Es la comisión. Pero para muchos es la omisión más grande. Es la gran comisión dada por Jesús mismo. Mateo 28, ahí en el versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los grupos etnos, a los pueblos. Es lo que esa palabra quiere decir. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dijo, predicad, hacer discípulos en todas las naciones. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, la comisión se nos ha encomendado y cada cristiano debe de ser un ganador de almas. Cada cristiano sí refleja a Jesús, pero porque refleja a Jesús, habla de Jesús. Habla de lo que ha hecho por él. Y si su vida, hermanos, es congruente con su mensaje, refleja a Jesús y predica a Jesús. Sí, hermanos, es un mandato. Cada cristiano debe de estar involucrado en hablar con otros de Cristo. Comenzando con tus familiares, tus vecinos, gente que trabaja contigo. Oh, hermanos, debemos nosotros entender que es un mandato. Y la razón de existir de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Hace 28 años cuando llegamos a San Luis Potosí, por la gracia de Dios, hermanos, y fue el Señor, porque fue el Señor, hermanos, puso en mi corazón, hermanos, el primer año, 3 meses después de comenzar nuestra iglesia, tener una conferencia de misiones. Éramos más que 30 que asistíamos, enseñándoles la importancia de no solamente ganar almas, pero de financieramente dar dinero para enviar a misioneros a otras partes del mundo. Y empezamos a comenzar iglesias ese primer año, hermanos, comenzando iglesias, ganando almas y dando a misiones. A través de estos años, hermanos, nuestra iglesia, la iglesia, no el colegio, la iglesia, ha comenzado ya más de 50 iglesias, hermanos, en México y otras partes del mundo, por la gracia de Dios. Hermanos, y nuestra iglesia, el año pasado, hermanos, este año va a dar unos 280 a 300 mil dólares a misiones, por la gracia de Dios. Pero saben, hermanos, y es que, hermanos, estamos haciendo nuestro deber. La razón de existir de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Por eso reflejamos a Jesús. Amén, hermanos. Para que gente conozca a Jesús. Oh, hermanos, tenemos un mandato, y sea aquí aquí en República Dominicana, sea México, sea Chile, hermanos, cada iglesia local debe de estar activamente ganando almas, comenzando iglesias e invirtiendo para que esa iglesia predique el evangelio en otras partes del mundo, enviando a misioneros. Hermanos, es algo sencillo, no es difícil. Es un asunto de fe y de obediencia, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Pero sigamos adelante, hermanos. Primera de Corintios 9, por favor. Primera de Corintios 9. Pablo le movía, hermanos, la necesidad personal
lo movía el deber que él sentía. Era un deudor como tú y yo lo somos. Pablo lo movía el mandato, la comisión. Pero quiero que veamos. Note conmigo, hermanos, por versículo 19. Dijo Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar. ¿Qué dice? Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Ganar los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, ¿qué dice? Salve algunos. Pablo dijo, me he hecho siervo de todos, porque el deseo de Pablo era ganar gente a Cristo. Sean judíos, sean gentiles. Dijo Pablo, yo me he hecho siervo de ellos para que de alguna manera pueda yo hablar de Cristo, magnificar a Cristo para que salve a algunos. Hermanos, Pablo tenía un deseo sincero de ganar gente a Cristo. Una pregunta, de acá enfrente, hermano. Estoy con mis hermanos. Amén. Saludos, mi hermano. Algunos me están haciendo ojitos, como dicen en México. Están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Una pregunta, ¿tienes un deseo de que gente conozca a Jesús? Mire, la verdad es esta, si tú estás creciendo espiritualmente, estás siendo perfeccionado a la imagen de Jesús, no puedes más que tener el deseo de que otros conozcan a tu Salvador. Y Pablo tenía un deseo, él quería ganar a mayor número. Debemos, hermanos, debemos nosotros tener un deseo, tener el corazón de Jesús. Dice la Biblia que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, que tengamos un deseo de que los hombres sean salvos, porque ese es el deseo de Dios. Amén. Dice, mira, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, un deseo de ver a gente salva. Pastores que están aquí, yo los respeto, he conocido a algunos de ustedes, son preciosos siervos de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano pastor? El corazón nuestro debe de estar bien en armonía con el corazón de Dios en este asunto de ganar almas, para que como pastores nosotros podamos influir en nuestras iglesias, hacer iglesias que activamente están predicando el evangelio. Amén. Los santos, fíjese, Efesios 4, Efesios capítulo 4. Fíjese, Efesios 4. ¿Está conmigo, hermanos? Fíjese, Efesios 4, por favor, allí conmigo en el versículo 12, hablando, hermanos, del motivo o la razón que Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros en las iglesias. Versículo 12 dice claramente, Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos. Sí, perfeccionarlos. ¿Cuál es la perfección? De ser más como Jesús. Reflejan a Jesús. ¿Pero para qué? Para la obra ¿de qué? Ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Si somos perfeccionados para servir al Señor, no para calentar bancas. Amén.
No para llenarme de conocimiento, tanto que revienta mi cabezota. No, soy perfeccionado, soy más como Cristo para servir a Cristo. Sí incluye en la iglesia local, claro que sí, usando tus dones, pero no hay duda que la obra de ministerio incluye ganar almas. Incluye invertir en la obra de Dios. Amén, amén, amén. Perfeccionados, ser más como Jesús, para que otros conozcan a Jesús. Reflejo a Jesús, sí, lo reflejo, para que otros lo conozcan. Y debe haber un deseo, hermanos, de ganar almas a Cristo. Sigamos adelante, 2 cosas más y termino para irnos a comer. Amén. Porque yo ya tengo hambre también, hermano, no solamente ustedes. 1 Corintios 9:23. Nota lo que dijo Pablo. Y esto hago, nota lo que dijo, por causa. Wow. Versículo 23. 1 Corintios 9:23. Y esto hago por causa del Evangelio. Y luego, a mí, esta frase, ¿cómo me llega? Para hacerme copartícipe de Él. Copartícipe del Evangelio. Qué precioso. Pero escuchen bien, hermanos. Escuchen bien. Número 5, ¿qué movía a Pablo a ganar almas? La causa del Evangelio. La causa demanda tiempo. La causa demanda dinero. La causa demanda vidas entregadas a la predicación del Evangelio. La causa demanda sacrificio. Hermanos queridos, no hay causa más sublime que la causa del Evangelio. Que gente conozca a Cristo. Oh, hermanos, hoy en día tantas causas, ¿verdad que sí, hermanos? Causas, algunas buenas, pero muchas malas. Y hermanos, la verdad es esta, pastores, consiervos, maestros de las iglesias, nosotros debemos estar entregados, comprometidos a la causa del Evangelio. Amén. Y que Dios, hermanos, llame a jóvenes, a matrimonios, a la causa del Evangelio y prepararlos para enviarlos a predicar el Evangelio. Sí, hermanos, reflejamos a Jesús para que el mundo conozca a Jesús. Y esa causa demanda consagración, demanda sacrificio, demanda oración, demanda preparación, demanda entrega, demanda inversión. Sí, hermanos, pero la causa del Evangelio nos debe mover, hermanos queridos, a predicar el Evangelio a todo el mundo. Sí. ¿Alguna causa, hermanos? Sí. Que Cristo sea reflejado y conocido por todo el mundo. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Y para terminar, note conmigo versículo 24. 1 Corintios 9:24. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos los de la verdad corren, pero no solo se lleva el premio? Note, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué dice? Una incorruptible. Hermanos queridos, hay recompensa, hay coronas incorruptibles. ¿Saben cómo, hermanos? Sí, a Pablo le movía esas coronas. Dijo Pablo, mire, los atletas de todos se abstienen,
no comen nada grasoso y no comen comida que les haga daño, comen comida especial, se levantan temprano, se entrenan para entrenar, se duermen temprano para que tengan fuerzas y preparan para que un día puedan llegar a esa competencia y poder sobresalir y poder ganar el premio. Y sí, se esmeran para poder tener esa corona. Y dijo Pablo, sí, es lo que hacen los hombres de este mundo para obtener coronas, pero son corruptibles. Pero nosotros corremos, nosotros nos abstenemos de cosas, no por las causas de este mundo, sino por una corona incorruptible. Hermanos, eso nos debe mover a ser fieles a Cristo. Nos debe mover a reflejar a Cristo. Nos debe mover a ser fiel a Cristo. Un día vamos a estar delante de Él y podamos escuchar del Señor Jesús: has sido fiel, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y quiero dar algunas coronas porque tú fuiste fiel a predicar el Evangelio, porque aún en las pruebas, en las tribulaciones, tú sufriste y Jesús fue reflejado a través de ti. Hay coronas en el cielo, hermano querido. Gloria a Dios. Y lo que dijo Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. A Pablo le movía estas coronas. Sí, hermanos, porque estas coronas representan almas. Amén. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dijo Pablo, un día en el cielo ustedes van a ser esas coronas de gloria. ¿Cuántos creen en el cielo? ¿Crees en el cielo? Levanta la mano. ¿Cuántos, por la gracia de Dios, por Jesús, saben que van a estar en el cielo? ¿Que no sería una bendición eterna que tú tengas coronas de gente que por tu testimonio de reflejar a Jesús, por tu hablar, estén en el cielo? Por tu invertir, por tu dar un folletito a alguien allí en la estación de gasolina, o por tu orar por alguien que por años has orado que sean salvos, o porque tú inventiste y un hombre de Dios, y fue a predicar el Evangelio a un pueblo que no tiene el Evangelio, y un día en el cielo habrá coronas en el cielo por lo que tú hiciste por causa del Evangelio. Hermanos, cielo es real, hermanos. No sé tú, pero esta vida, hermanos, yo estoy seguro que es vana, es corta y es bien incierta. Por eso vive para lo eterno. Amén, hermanos. Por eso invierte en el cielo. Termino con esta historia. Cuando era estudiante del colegio bíblico, mi último año, yo trabajé en la escuela dominical de habla hispana, donde el pastor Elmer Fernández era el pastor. Y tuvimos un día grande, o sea, trabajamos, dimos algunos premios, trabajamos fuerte para traer mucha gente a la iglesia para que escuchara el mensaje de salvación y sean salvos. Me tocó ese día predicar el evangelio a niños de la iglesia infantil de 7 a 12 años. Y ese día prediqué sobre el arca de Noé. Y cómo el arca de Noé era la tipo de Jesús, y solamente gente que entró en el arca fueron salvos. Y invité a los niños a aceptar a Cristo. Di la invitación y pasaron muchos niños, gracias a Dios, a aceptar a Cristo. Pero aquí al lado izquierdo mío pasó un niño, yo lo conocía, su nombre era Juventino, porque un año anterior, tocando puertas, conocí a su familia, su mamá María, su papá José, buenos nombres mexicanos, María y José. Y bueno, su mamá fue salva y empezó a ir a la iglesia, y Juventino también fue salvo, su hermanita iba con él, también fue salva, y los llevaba en el camión a la iglesia todos los domingos. Bueno, me cambiaron de ruta, fui a otra parte de Chicago, entonces dejé de visitar a Juventino. Entonces no lo había visto como unos
no lo había visto en un tiempo. Y Juventino pasó al frente y, hermano, estaba ahí hincado el niño, como de 11 años de edad, llorando, hermanos, incontrolable, pero gimiendo, hasta su cuerpecito se movía de cómo estaba llorando. Yo corrí a él y dije: hijo Juventino, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Dije: Juventino, ¿quieres aceptar a Cristo? Dije: no, hermano Luis, yo ya acepté a Cristo. Dije: ¿por qué lloras? Dijo: hermano Luis, es que hace unos días mi papá le dio un ataque de corazón. Viajaba de México a Estados Unidos, en la carretera allí en Estados Unidos, tuvo un ataque de corazón, tuvo un accidente. Dijo: hermano Luis, mi papá murió. Me dijo: hermano Luis, y me lo dijo con toda sinceridad: hermano Luis, ¿dónde está mi papá? Porque yo hablé del cielo y hablé del infierno. Dijo: ¿dónde está mi papá, hermano Luis? Y en ese momento le dije: ¿dónde estaba su papá? Porque cuando yo visitaba la ruta, María, su mamá, empezó a ir a la iglesia. Su papá José le intenté varias veces de hablar de Cristo, pero él era devoto a la Virgen de Guadalupe. De hecho, cuando la primera vez que le ve de Cristo, se abrió la camisa, así. Tiene aquí una medalla de la Virgen de Guadalupe. Dijo: yo soy guadalupano. Y bueno, hermanos, pero yo cada sábado iba a la casa a visitar a Juventino, a su mamá. Y hermanos, ya cuando José me veía llegar, salía, se iba, no me dejaba ver más con él. Pasaron los meses y una tarde, como a las 6 de la tarde, antes de irme de regreso al colegio, dijo: voy a pasar a la casa de Juventino a ver si encuentro a su papá en la tarde. Pues cuando llegué a la casa, hermanos, había una fiesta mexicana de cumpleaños. Tenían tamales y atole. Atole es una bebida de masa de maíz que le ponen fresas y piña, muy sabrosa, y tamales, es también una comida muy típica mexicana. Y cuando yo llegué a la puerta, María dijo: hermano Luis, ¿quieres cenar? Y como era estudiante, siempre tenía hambre. Dije: claro que sí. Entonces me dijo: pásale. Estaba ahí en la mesa, toda la familia, estaba José. Y la hermana María me sentó junto a su esposo adrede. Iba a dar de Cristo, pero fui inteligente, primero comí. Pero bueno, cené mi atolito y mis tamalitos y platicamos. Pero volteé y dije: José, honestamente, vine para hablar con usted. ¿Me deja hablar con usted, por favor? Dijo: sí, claro que sí, Luis. Entonces fuimos a su sala, pero él hizo lo siguiente: pero espérese, Luis, si me va a hablar de la Biblia, va a usar mi Biblia. Y fue allí al librero, sacó su Biblia, Guadalupana, algo así. Pero eso. Y me dijo: de aquí. Pues dije: claro, y algunos versículos están hasta más fuertes que los nuestros en nuestra Biblia. ¿Sí? Le presenté el padre de devoción con su Biblia. José allí, hermano, y tenía un sombrero mexicano típico, con su villa y sus botas y su sombrero. Así, José era típico mexicano. Se quitó su sombrero y allí en su sala aceptó a Cristo como su salvador personal. ¿Y sabes qué me dijo María? Porque fue a la iglesia nomás una vez, pero dejó de tomar, hermanos. Su mamá estaba bien contenta, su esposa bien contenta. Entonces cuando Juventino me preguntó: hermano Luis, ¿dónde está mi papá? Le dije: Juventino, tu papá está en el cielo. Digo: ¿cómo sabes? Dije: porque yo a tu papá en ese cumpleaños le hablé de Cristo. Tu papá aceptó a Cristo y dice la Biblia que si aceptó a Cristo, él está en el cielo. El Juventino se levanta, se limpia sus lágrimas y se me cuelga. Y dijo en inglés: thank you, Brother Lewis. Thank you, Brother Lewis. Gracias, hermano Luis. Y sabes que, hermano querido, un día yo quiero que así sea el cielo. Yo quiero que haya gente por su gracia que pueda decirme: gracias porque tocaste mi puerta. Gracias porque me enviaste un misionero. Gracias porque oraste por mí. Gracias porque hiciste lo que pudiste para que yo pueda estar en el cielo. Hermanos, el cielo es real. Habrá coronas en el cielo, hermanos. Almas que tú y yo, por su gracia, influenciamos para llegar al cielo. Por eso, refleja a Cristo, hermanos, en tu trabajo. Refleja a Cristo donde quiera que tú vayas. Y además, habla de Jesús. Nos debe mover
el ser ganadores de almas lo que movió al apóstol Pablo. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Dios, úsala, Señor, para movernos a reflejar a Jesús y también predicar a Jesús a gente que no conoce a Cristo. Que eso sea la causa que mueve a cada iglesia a llevar el mensaje de salvación a todas las puertas de su colonia, de su área, con plan de comenzar iglesias y con plan de apoyar a misioneros, Señor, oh Dios mío, para que el mundo conozca a Jesús. Y que nosotros como creyentes, Señor, como creyentes, reflejemos a Jesús para que nuestro mensaje sea congruente con nuestras vidas. Te lo pido, te lo suplico, en Cristo Jesús. Ojos cerrados. ¿Cuántos dirían, Pastor Ramos? Ahorita puedo pensar en alguien, una amistad, un amigo, un familiar que necesita a Cristo. ¿Alguien levanta la mano? Amén. La mayoría. ¿Por qué no pasas un tiempo orando por su salvación? ¿Por qué no pasas un tiempo diciendo, Jesús, úsame a mí para reflejar a Jesús? A veces los familiares tienen que ver que somos diferentes, hermanos, antes de creernos. Que vean a Jesús y pídele a Dios que te use para hablarles de Cristo. ¿Por qué no pasas tiempo orando por ese familiar, esa amistad que necesita a Cristo? Pero ora que Dios a ti te use a dar a conocer a Cristo, a reflejar a Jesús, para que Él pueda un día conocerle como su Salvador y que está usándote a ti para que seas salvo. Y dice, Pastor Ramos, honestamente, Pastor, yo no gano almas. Yo no hablo con gente de Cristo. Y si voy a reflejar a Cristo, debo de hablar de Cristo. Pastor, voy a empezar a ganar almas. ¿Alguien levanta la mano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Puede bajar sus manos. Gracias a Dios por eso. Sí, reflejamos a Jesús para que otros conozcan a Jesús. Por favor de ponerse de pie todos. Pónganse de pie. Dios habló a su vida en esta tarde. Aquí le invito a que usted pase al altar. A Pablo le movía una necesidad personal. Le movía un deber. Le movía el mandato. Le movía su deseo. Y le movía coronas en el cielo. Dios te habló tu vida. Gracias a Dios. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra. Pido que uses estos mensajes para obrar en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, por lo que tú has hecho. Alabado sea tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.